hermanos, en esta tarde maravillosa que tenemos preparada para el Señor. Vamos a continuar en este tiempo de ministración para el Señor en esta tarde, mis hermanos. Padre eterno, te alabamos, te glorificamos y te exaltamos, te damos la gloria, la honra y el poder santo de Israel. Gracias por este tiempo, mi Rey Santísimo. Gracias porque nos permite, Rey eterno, llevar la palabra hasta las casas de los hermanos santos de Israel que nos puedan estar escuchando, Rey Santísimo. Gracias, Señor Dios Santo, porque tú estás allí, bendito Padre. Gracias por aquellos que se están conectando o que ya se conectaron, Rey Santísimo. Gracias por todos aquellos que puedan estar recibiendo esta palabra, Santo de Israel, por las redes, Padre Celestial. Gracias, Papito Dios, por la celebración de hoy, Señor Dios Santo, Viernes Santo, bendito Padre Celestial. Gracias porque hoy, Señor Dios Santo, hace años, bendito Padre Celestial, tú, Señor Dios Santo, permitiste, llevaste a tu Hijo a la cruz, Señor Dios Santo. Llevaste a la cruz, bendito Padre, Señor Dios Santo, a tu Hijo el Salvador, para morir por nuestros pecados, Santo de Israel. Gracias por lo que nos vas a hablar en el día de hoy. Y gracias, Señor Dios Santo, porque tú estás con nosotros en esta tarde, en el nombre de Cristo Jesús, que es sobre todo santo nombre. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, buenas tardes. Damos inicio hoy al servicio de Viernes Santo, como ya lo habíamos anunciado, para el día de hoy a las 3 de la tarde, para continuar con esta semana llevando la palabra de Dios a sus hogares, llevando la palabra de Dios a sus casas, y ponemos este tiempo en las manos del Señor, esperando que Dios nos hable a través de su santa palabra, esperando que Dios nos muestre a través de su santa palabra y nos enseñe qué tiene para nosotros en este día, que nos habla y que nos diga. Vamos a ir a la palabra de Dios. Inicialmente vamos a Isaías, pero vamos a ponerle un título a esta palabra el día de hoy. Como ya lo habíamos anunciado, Jesús murió a pesar de tus pecados. Jesús murió a pesar de tus pecados. Jesús murió en la cruz crucificado para dar liberación a la humanidad del poder de las tinieblas, para otorgar liberación del yugo del pecado, para otorgar vida eterna. Pero este regalo lo recibimos creyendo en Él. Él fue a la cruz, murió para que tú no tuvieras que morir por tu pecado. Cree en Él, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Alguien tenía que morir, porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte, mis hermanos. La paga del pecado es muerte. Así como lo vimos hace 8 días, quizá, cuando Jesús entró montado en el asno a Jerusalén y entró al templo y todo lo que estudiamos hace 8 días, y vimos que fue anunciado desde años atrás, siglos atrás, pues este evento, este acontecimiento especial no se escapa también. Fue anunciado, el Hijo de Dios fue anunciado a unos 7 siglos antes, quizá un poco más. Isaías lo anunció, y vamos a leer Isaías capítulo 53. Vamos todos con la Biblia, mis hermanos, a Isaías capítulo 53, y ahí vamos a encontrar el texto, y vamos a leer a partir del versículo 3 en adelante. Ya estamos en Isaías 53 a partir del versículo 3. Dice la palabra de Dios: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros todos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca,
su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Esto lo escribe el profeta Isaías unos 750 años aproximadamente antes que aconteciera. Es maravilloso cómo la palabra de Dios es perfecta y cómo todos los hechos relacionados con Jesucristo, con nuestro Salvador, fueron anunciados. Absolutamente todos los hechos fueron anunciados. Desde el Génesis encontramos tipologías de Jesucristo a través de la Escritura. Todo el tiempo la estamos encontrando, mis hermanos, tipologías de Jesucristo. Y este hecho de la muerte, de la crucifixión de Jesucristo, de los azotes que le dieron, fue anunciado también y se cumplió perfectamente como debería cumplirse. Dice la palabra de Dios en el versículo 7: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Enmudeció y no abrió su boca. No abrió su boca para decir absolutamente nada. Una oveja, normalmente, los que conocen de ganado saben que cuando la van a sacrificar no dice absolutamente nada. La oveja no hace ningún ruido cuando la van a sacrificar. Las ovejas no hacen ningún ruido cuando las van a sacrificar. A cambio, cuando sacrifican otro tipo de animales, hacen todo tipo de ruidos. Hacen todo tipo de ruidos los animales cuando los van a sacrificar. Las ovejas no hacen ningún ruido cuando las van a sacrificar. Ningún ruido. Ellas se quedan quietas y no hacen ningún ruido. Esta es la simbología que hacen de Jesucristo. Él fue a la cruz y no se quejó. Pero vamos a ver qué fue lo que pasó con Jesucristo en esta tarde. Y vamos a entender un poco más acerca de Jesucristo. Fue azotado, como lo dice, afligido, no abrió su boca, fue azotado. Mateo 27:6 nos dice, el texto nos relata que fue azotado. Mateo 27, versículo 6, dice: entonces le soltó a Barrabás, y habiéndolo azotado, a Jesús le entregó para ser crucificado. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Le soltó a un criminal. Barrabás era un criminal. Barrabás era un criminal. Y azotó al justo. Azotó al que no tenía pecado. Azotó al que no tenía mancha. Lo azotó. Y soltó al criminal. Ahí empieza todo un proceso de salvación para nosotros. A partir de ahí, lo azotó. En la época, los romanos empleaban el azote como corrección a los esclavos rebeldes y como pena por estas faltas. También para aquellos que cometían faltas en el servicio militar y todo lo que tenía que ver con militares. Como tormento para arrancar la confesión de un acusado. Era un tipo de castigo para alguna persona que ellos querían que confesara algún delito que había cometido. Y también los romanos castigaban o azotaban a estos reos como preludio para la crucifixión. Era muy común, era muy normal que los crucificaran, como que los azotaran como preludio para la crucifixión. Pero algo impresionante que nos da la palabra es que mucho antes la misma Biblia nos relata los azotes y el número de azotes que debería recibir un reo cuando iba a ser castigado. Deuteronomio 25, 2 al 3 nos lo muestra claramente. Vamos a la palabra de Dios, mis hermanos, y vamos viendo de qué se trata, cómo la palabra de Dios nos habla y nos muestra en Deuteronomio capítulo 25. Deuteronomio capítulo 25, versículos 2 y 3.
Dice, y si el delincuente mereciere ser azotado, entonces el juez le hará echar en tierra y le hará azotar en su presencia. Según su delito será el número de azotes. Se podrá dar 40 azotes, no más. No sea que si lo hiriere con muchos azotes más que esto, se sienta tu hermano envilecido delante de tus ojos. Dice claramente que si el delincuente, Jesucristo no era un delincuente y aún así recibió 39 azotes, Esto ya a través de la historia bíblica era un tipo de castigo para los delincuentes. Exactamente era para los delincuentes, no para los justos, como era Jesucristo. Entonces Jesucristo empezó a cargar, empezó a llevar todo. Soltaron a un delincuente que era Barrabás y lo azotaron a él. La palabra nos dice que a los delincuentes los azotaban y les daban hasta 40 azotes. A Jesucristo le dieron 3 azotes y lo que utilizaban para azotarlos era una trenza, era una especie de cuero trenzado, y en la punta terminaba en 3 puntas, y estas puntas podrían tener pedazos de hueso, podrían tener pedazos de piedra o quizá de vidrio, y estas puntas, cada vez que le daban un azote al reo, le arrancaba pedazos de carne. Era realmente algo muy, muy doloroso para los reos que llevaban y que los castigaban de esta manera. Y era la manera que debía también ser castigado Jesucristo, porque el pecado que cada uno carga no es pecado sencillo realmente. Debería llevar toda esta carga Jesucristo sobre él por los pecados de la humanidad. Fue azotado, como dice Deuteronomio 25. El delincuente que mereciere ser azotado, entonces el juez lo hará echar en tierra y le azotará. Lo azotará hasta 40 veces lo azotará. Luego de que fue azotado de esta manera, luego que le dieron estos azotes tan fuertes, entonces venía la crucifixión. Luego iba hacia la crucifixión, y en Juan capítulo 19, versículo 17, nos menciona claramente qué pasó. Dice, y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo el Gólgota. Después de que él recibió estos azotes terriblemente, de la manera que los recibió, no era suficiente, sino que también le tocó cargar a él mismo la cruz y salir cargando la cruz, como dice Juan capítulo 19, versículo 17, dice, y él cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota. La cruz, ¿hacia dónde? Hacia su crucifixión, La crucifixión era una pena capital, ejecutada mediante la fijación del reo a una cruz. Se ataban las manos y los pies, y se usaban clavos traspasando manos y pies. Entonces primero sufrió todo el castigo de los azotes, de los 39 azotes que le dieron en sus espaldas y por el costado. El soldado romano era un experto en hacer este tipo de castigo en aquellos reos. Era experto. Él empezaba por la espalda, luego le daba la vuelta por los costados y le daba la vuelta por la parte frontal. Absolutamente quedaba todo lacerado el cuerpo de la persona que pasaba por este azote. Y luego de esto, no siendo suficiente, le tocaba cargar su cruz y llevarla hasta donde iba a ser crucificado. Y era amarrado, era atado a la cruz, y se usaban los clavos que le traspasaban las manos y los pies para fijarlo a la cruz, para que quedara allí fijo en la cruz. Este fue el sufrimiento y el padecimiento por el cual pasó nuestro Señor Jesucristo. También la palabra de Dios lo anuncia. Desde antes, Deuteronomio capítulo 21, la palabra de Dios anuncia todos estos acontecimientos en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Deuteronomio capítulo 21, desde el versículo 22 al 23, mis hermanos. Allí dice la palabra de Dios: Si alguno hubiere cometido algún crimen
digno de muerte, si alguno hubiera cometido algún crimen digno de muerte, y lo hicieres morir, y lo colgares en un madero, y lo colgares en un madero habla de la crucifixión, de subirlo en el madero, y lo colgares en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminará tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Maldito es el que está colgado en un madero. Y dice la palabra de Dios que todo aquel que cometiere algún crimen, algún delito y fuera sentenciado a muerte, lo colgaban en un madero, y esta persona sería maldita, el que es colgado en un madero. Jesucristo se hizo maldición por nosotros. Jesucristo se hizo maldición por nosotros. Dice la palabra de Dios: maldito el que es colgado en un madero. Pablo toma este texto y ve el texto de Deuteronomio como el anuncio profético de la maldición que Cristo iba a llevar en la cruz en nuestro lugar. Pero en Gálatas capítulo 3 lo menciona. Gálatas capítulo 3, versículo 13 al 14. Dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Maldito todo el que es colgado en un madero. Jesucristo, al ser colgado en el madero, fue maldito. Jesucristo, porque cargó absolutamente todo el pecado de la humanidad. Todo el pecado de la humanidad lo cargó Él. Todo el pecado de la humanidad lo cargó. Cristo nos redimió de esa maldición de la ley. Alguien tenía que morir. Jesús murió a pesar de tus pecados. Alguien tenía que morir. O moría Jesucristo o morías tú. Alguien tenía que morir. O morías Jesucristo o morías tú. Los pecados en la humanidad están ahí. Los pecados del ser humano están ahí. No es pecado grande ni pecado chico. Ahí están los pecados. Adán y Eva solo necesitaron de un pecado para que fueran sacados del Edén. Solo un pecado los sacó del Edén: desobediencia. Y Jesús se hizo maldición cuando fue colgado en el madero por los pecados de la humanidad. Dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley. La maldición de la ley nos redimió Jesucristo. Vamos a ver quién crucificó a Jesucristo. ¿Quién crucificó a Jesucristo? Es la pregunta, mis hermanos. ¿Quién creen ustedes que crucificó a Jesucristo? ¿Los romanos? Quizá fue los que lo crucificaron. De pronto nosotros, o nuestro pecado, puede ser. Nosotros nos podemos remitir a una historia que es muy conocida por todos nosotros, mis hermanos. Está en Génesis capítulo 22. Vamos conmigo a la palabra de Dios, al Génesis capítulo 22 y versículo 10. Y vamos a leer. Dice el texto, espero que ya tengan su Biblia en sus hogares, en sus casas. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto me
no me has rehusado tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Es una historia que quizá muchos de nosotros conocemos, es una historia que quizá muchos de nosotros escuchamos. ¿Quién crucificó a Jesús? ¿Quién crucificó a Jesucristo? Esta historia que acabamos de leer del Génesis capítulo 22, versículo 10 al 13, es una historia muy conocida. Dios le pide a Abraham su único hijo, o el hijo de la promesa, porque no es el único hijo, Abraham tenía otro hijo, que lo sacrifique. Y Abraham sale de su casa en obediencia con el muchacho, y le dice que vaya hasta un monte, el monte Ararat. Y cuando llegan al monte, Abraham prepara el holocausto para sacrificar a su hijo. Y cuando ya Abraham había preparado absolutamente todo para sacrificar a su hijo, y tenía la leña, tenía absolutamente todo listo para sacrificarlo, cogió el cuchillo, levantó la mano para sacrificarlo, y Dios desde el cielo le dijo: no lo sacrifiques. Abraham en ese momento bajó su mano y no sacrificó al muchacho. Y volteó a mirar a un lado, y había un carnero trabado por sus cachos en una zarza, o por sus cuernos en una zarza. Y Abraham cogió ese carnero y sacrificó al carnero y liberó al muchacho. Esta historia es una tipología de lo que iba a pasar con Jesucristo, con una pequeña diferencia, o muy grande diferencia, que en la cruz el cuchillo sí fue descargado sobre Jesucristo, que en la cruz Dios mismo descargó sobre Jesucristo el cuchillo. Dios mismo entregó a su Hijo por los pecados de todos. Dios mismo en la cruz tenía preparado el sacrificio, y Él mismo descargó el cuchillo sobre su Hijo. Dios mismo. En la historia que vemos de Abraham y en el Génesis, Dios le provee un carnero. En el Gólgota, donde Jesucristo está siendo crucificado, Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El carnero es un macho adulto, el carnero es un cordero adulto, el cordero es un cordero joven. Dios mismo clavó a Jesús en la cruz, mis hermanos. Dios levantó el cuchillo y lo dejó caer sobre su propio Hijo. No fueron los romanos. Dios lo dio para ser crucificado y azotado. Ellos le dijeron: si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. Pero Dios mismo lo mantuvo pegado a la cruz, lo mantuvo agarrado a la cruz. Era la cruz. En la cruz se da el mensaje de salvación. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. No hay perdón de pecados. Alguien debía morir, porque la paga del pecado es muerte. Alguien debía morir, porque la paga del pecado es muerte, mis hermanos. Alguien debía morir, porque la paga del pecado es muerte. En la historia de Génesis, Abraham, Isaac, finalmente muere un carnero, y es el sacrificio, y hay derramamiento de sangre del carnero. En la muerte de Jesucristo por los pecados de la humanidad, muere Jesucristo, y hay derramamiento de sangre, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. La paga del pecado es muerte, mi hermano. La paga del pecado es muerte. ¿Debía morir Jesucristo, o debes morir tú si no vas a Jesucristo?
deberías morir tú si no vas a Jesucristo. ¿Quién crucificó a Jesucristo? El mismo Señor, Dios mismo, lo entregó para ser crucificado. Dios mismo entregó a su Hijo para ser crucificado. El valor de la cruz, el valor de la crucifixión, el valor de Jesucristo allá es tan grande, tan sublime, que nosotros no podremos ver ese valor tan grande en la cruz si no vemos el pecado que hay en nosotros. Si nosotros no vamos a la cruz siendo conscientes de la maldad que hay en nosotros, de la maldad que hay en la humanidad, no vamos a entender el valor de la cruz, el valor tan grande de la crucifixión. No será entendido y no será valorado si no vemos lo que Él hizo por nosotros realmente. Romanos 6:23 nos habla y nos dice un poco de lo que estamos hablando. Romanos 6:23. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Está claro, está demasiado claro, no es sino leer la Biblia para entenderlo. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si tú pecas, te pagan con la muerte. Si tú estás y continúas en pecado, te pagan con la muerte. Jesús murió no porque eres bueno. Jesús murió no porque eres medio bueno. Jesús murió no porque eres casi bueno. Jesús no murió por eso. Él murió porque eres y somos pecadores. Él murió porque somos pecadores, mis hermanos. Por eso murió en la cruz, porque somos pecadores. Nosotros no merecíamos nada. Nosotros no merecíamos nada. Él lo hizo absolutamente todo. Dios no puede resistir el pecado. Dios no puede resistir el pecado. Y Dios no puede resistir ni al pecado ni al pecador, mis hermanos. Se habla en muchos sitios que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Yo no sé en la Biblia dónde está ese texto, porque no lo he encontrado. Yo no he encontrado ningún sitio de la palabra de Dios donde diga que Dios aborrece el pecado y ama al pecador. No lo entiendo, y cuando veo la palabra de Dios y cuando viene el juicio final, ¿se va a ir el pecado o se va a ir el pecador al infierno? Si Dios ama al pecador y aborrece el pecado, pues cuando venga el juicio final no se iría el pecador, pero se van juntos. Todo el pecado, la maldad, la corrupción, se va con el que la hace, con el que es corrupto, con el que es pecador, con el que es inmoral. Se van para el infierno. Debemos entender, mis hermanos, la naturaleza del pecado para darle el valor a la cruz. La cruz tiene un valor demasiado grande, demasiado gigante, demasiado glorioso, que debemos tenerlo muy claro, mis hermanos, muy claro. Ese sacrificio que hubo allí en la cruz, ese proceso de justificación que hubo allí en la cruz, es maravilloso y glorioso, pero debemos entenderlo de esa manera, mis hermanos, para darle el valor que tiene realmente, para darle el valor que tiene realmente. Dios aborrece el pecado y al pecador. Y la Biblia nos dice claramente que es así, mis hermanos. Dice la palabra de Dios en el Salmo, capítulo 5, versículo 5. Los insensatos, Salmos capítulo 5, versículo 5. Salmos capítulo 5, versículo 5, mis hermanos. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Los insensatos no estarán delante de los ojos de Dios. No pueden estar. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. ¿Dios aborrece a quién?
a todos los que hacen iniquidad. Él aborrece a todos los que hacen iniquidad. El pecado junto con el pecador. Debemos entender el valor de la cruz. No hay una salvación universal. Él no fue a la cruz a salvar a toda la humanidad. Debemos entender el valor de la cruz. El sacrificio de Jesucristo fue por ti y por mí, pero debemos creer en Él, acudir a Él. Solo eso nos dará vida eterna, creerle a Él. El hombre tiene la libertad de escoger dos caminos: uno para muerte, el pecado; otro para vida eterna, Cristo Jesús. Esta decisión se tomó en la tierra y tiene consecuencias eternas. Es una decisión que tomas aquí en la tierra con consecuencias eternas. Es la realidad, mis hermanos, es la realidad. El hombre es pecador. La naturaleza de nosotros es pecaminosa, mis hermanos. La naturaleza de nosotros es pecaminosa, mis hermanos. Y debemos entenderlo. Para que la cruz resplandezca, para que la cruz sea algo tan espléndido y glorioso como es, para que no sea tomado con liviandad, para que no sea tomado como si nosotros muchos pareciera que tuviéramos un Jesús pequeñito, o un Jesús de bolsillo, o un Jesús que podemos llevar a donde nosotros querramos llevar. Jesús hace 2000 años murió. Jesús hace 2000 años fue crucificado y fue el hecho más importante de la humanidad. Toda la humanidad entera se parte en antes de Cristo y después de Cristo. Todas las lecturas que tú hagas dicen antes de Cristo y después de Cristo. Debió ser un hecho importante, mis hermanos, lo que sucedió, para que trascienda de esta manera. Debió ser tan importante que se dejaron todos estos escritos. Debió ser tan importante este hecho y la vida de Jesucristo por nosotros. No escribió ningún libro, pero es el libro más leído a nivel universal, la Biblia, que es la historia de Jesucristo y de Dios mismo. Tienes dos caminos: el camino del pecado hacia la muerte, que te llevará a la muerte espiritual, la segunda muerte, o escoger por Jesucristo, reconociendo tus faltas, reconociendo tu iniquidad y yendo a Él, yendo a la cruz. Y yendo a la cruz vas a recibir vida eterna, vas a recibir vida eterna. Jesús es tan grande, tan maravilloso, tan sublime, que puede tomar y coger, lo puede hacer un pecador y transformarlo en algo distinto, en una persona nueva, cambiada, regenerada totalmente. Eso hace Él. Eso hace Él. Debía y tenía que morir Jesucristo. Si no muere Jesucristo, la humanidad era la que debía morir. Hebreos 9:22 nos habla y nos dice, referente a la sangre que derramó Jesucristo. Hebreos 9:22 dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. No puede haber. Debía morir alguien. Siempre debe morir alguien. Siempre. Hebreos 9 hace toda una comparación con lo que pasaba con la ley, con los sacrificios que había con la ley.
hace Hebreos capítulo 9, para llegar finalmente a Jesucristo, para llegar y decirnos que en Él hay remisión de pecados. Y que sí o sí tiene que haber muerte. Tiene que haber muerte. Entonces tú y yo, pecadores, nosotros pecamos, debemos correr a la cruz. Debemos ir porque Él ya murió por los pecados. Él ya murió por los pecados de todos. Si tú y yo corremos a la cruz, nos hacemos a ese perdón, nos hacemos a ese sacrificio, nos hacemos a esa redención, nos hacemos a esa remisión, quedamos cubiertos bajo esa justicia, porque el Dios Padre, que estaba enojado con la humanidad, que su ira estaba contra la humanidad, que no podía resistir a la humanidad, y que dio a su Hijo para que muriera por todos nosotros, Dios Padre ya nos puede ver a nosotros de una manera distinta a través de su Hijo. Entonces a nosotros nos queda, lo único que nos queda a nosotros, mis hermanos, es acudir a Él. Es acudir a Él y a su gracia salvadora. Es buscarlo y pedirle perdón por nuestras faltas. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Dios Padre envió a Jesús a la cruz por su misma justicia, por la justificación, mis hermanos. Un Dios justo no puede pasar el pecado por alto. Un Dios justo no puede pasar el pecado por alto. Debe haber derramamiento de sangre. Era la sangre de Jesús o la mía o la tuya. Si Dios es justo y perfecto, como dicen muchos, si Dios es tan justo, ¿por qué pasa lo que pasa en la humanidad? Por lo mismo, por la justicia divina de Dios es que pasa lo que pasa en la humanidad. La pregunta no es esa. La pregunta no es de manera de cuestión hacia Dios. Si Dios es justo, ¿por qué permite lo que permite? Precisamente lo que pasa en la humanidad es por la justicia de Dios, porque Dios no puede pasar por alto el pecado. Dios no puede pasar por alto el pecado. Dios no puede dejar que pase el pecado sin que pase nada, sin que haya una consecuencia, mis hermanos. No puede pasar. No puede pasar, mis hermanos. No puede pasar por alto el pecado. Él mismo es un Dios justo. Es la justicia misma divina de Dios. Él en su justicia tenía que proveer Él mismo, proveer a Jesucristo para satisfacer su propia justicia, o si no tendríamos que ir todos a la muerte para satisfacer su propia justicia, mis hermanos. Y hacernos aceptos o cercanos a Él. Hacernos aceptos o cercanos a Él. Efesios 2:13 nos dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo no nos podíamos acercar, nosotros que en otro tiempo no teníamos la manera ni la forma, ahora en este tiempo, ahora con la muerte de Jesús, ahora podemos haber sido hechos cercanos por la sangre de Jesucristo. La sangre que Él derramó en la cruz, por la sangre debía morir. Como en la historia del Génesis, había un carnero provisto para que se derramara sangre, esa tipología de Jesucristo. Hoy es la misma tipología que estamos hablando. El sacrificio de Jesucristo tenía que morir. La justicia de Dios es la misma que llevó a Jesucristo a la cruz. Esa justicia tenía que ser satisfecha. El justo juicio de Dios tenía que ser satisfecho para que haya justicia, mis hermanos. Para que haya justicia. Nos reconcilió.
Dios con el hombre se reconcilió. Dios con el hombre es perfecto. Nosotros pecamos delante de Dios. Nosotros nos rebelamos delante de Dios. Nosotros le faltamos a Dios. Pero Él se proveyó de su mismo Hijo para satisfacer su propia justicia, para su misma gloria y para hacernos aceptos y podernos acercar a Él. De lo contrario no podríamos acercarnos. El hombre pecador recibe el perdón al creer en Jesús por la obra del Espíritu Santo y empieza a moverse con evidencias de regeneración. El hombre pecador recibe el perdón a través de Jesús y empieza la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo es quien convence de pecado, de justicia y de juicio. Y empieza un proceso en la persona. Empieza un proceso de regeneración en la persona. Este proceso de nueva vida en la persona. Empieza un proceso, mis hermanos. Y debe mostrar esta persona evidencias de la vida en Cristo, mis hermanos. De la vida en Cristo, mis hermanos. Se ha vendido tan fácil y sin tanto valor la cruz. La cruz ha sido vendida tan baratamente, tan de poco valor la cruz, mis hermanos. Ese sacrificio tan grande, tan sublime, la misma justicia de Dios satisfecha en la cruz, ha sido tan desvalorada que cualquiera que dice, yo creo en Jesús, ¿ya entonces es salvo? No, mis hermanos. Eso es el inicio. Eso es lo más sencillo y fácil. Esta persona que dice yo creo en Jesús debe empezar a caminar como Él dice, o si no, fueron solo palabras vacías que dijo en algún momento por emoción, del estómago que lo llevaron a decir yo creo. O de pronto inducido por las masas, de pronto inducido por algún evangelista que apareció por allí y les dijo a toda multitud, repitan conmigo esta oración. ¿Y qué pasa con esta persona que al otro día sigue embriagándose, que al otro día sigue pegándole de pronto a la esposa, que al otro día sigue haciendo pecado, que sigue fornicando, quizá adulterando? ¿Es una persona que recibió a Cristo, mis hermanos? No, no lo va a hacer. El proceso de salvación y de reconciliación es yendo a la cruz y reconociendo que somos pecadores y arrepintiéndonos genuinamente de nuestros pecados, y el Espíritu Santo de Dios empieza a hacer una obra en nuestras vidas y empezamos a caminar delante de Él como Él nos dice, y empiezan a haber cambios significativos en nuestras vidas. Y empiezan a haber evidencias de nuestra creencia genuina en Jesucristo. Y empezamos a mostrar cambios de arrepentimiento. Y empezamos a ver una nueva persona regenerada. Esa es la salvación de la que estamos hablando, mis hermanos. La salvación muestra evidencias de cambio. La salvación muestra evidencias en esta nueva criatura, en esta nueva persona. Es el valor de la cruz. El valor tan grande de la cruz es que una persona que va a la cruz y reconoce sinceramente su pecado, su maldad y se arrepiente, Él lo regenera. Él saca a una persona inmunda, una persona inmoral y pecaminosa, y la transforma en una persona moral y decente. Eso es Cristo en su vida. Pero no una persona que declara decir y dice que cree, pero se comporta peor que el diablo mismo. Eso no es lo que debemos vender. El valor de la cruz es mucho más grande. El valor de la cruz es sublime, es glorioso y es maravilloso. Y Jesucristo murió por estas personas que genuinamente reconocen, cambian y son transformadas. Y para eso se necesita reconocer desde adentro del corazón lo que somos, quiénes somos y lo que pecamos, para que Él haga una obra en nuestras vidas, mis hermanos. Ahora, para que ahora, cuando eso pase, seamos reconciliados
con el Padre, para que mediante la cruz seamos reconciliados, porque Dios se reconcilia con nosotros. En ese momento se reconcilia. El hombre pecador recibe el perdón, cree en Jesucristo porque creyó desde adentro. Hubo un cambio realmente desde adentro, hubo una transformación, una regeneración. La palabra regeneración en sí significa cambiar por completo una parte dañada por una parte nueva. Regeneración significa cambiar una parte dañada por una parte nueva. ¿Qué quiere decir? Que una persona que era inmoral, Dios la regeneró. Esa parte de su ser, esa parte de su cuerpo, esa parte de su vida que estaba dañada, negra, oscura, Dios la quita de su vida y le pone nuevo. Todo eso. O sea que esta persona ya cuando quiera, así quiera pecar, no puede, porque ya esa parte oscura ya no existe en su vida. Esa es la obra de salvación. Esa es la obra del Espíritu Santo de Dios en la vida de los creyentes, en la vida de un ser humano que antes era pecaminoso y ahora no lo es. Ese es el valor de la cruz. Ese es el valor de hoy Viernes Santo. Ese es el valor de la crucifixión, mis hermanos. Ese es el valor real de la crucifixión. No es allí una persona que subió a la cruz porque a todos nos amó y a todos nos dio salvación. Para todo aquel que se acerque a Él, para todo aquel que vaya a Él genuinamente, como lo hemos hablado y reflexionado en esta tarde, mis hermanos. Así es, un Dios santo que está en los cielos, un Dios santo, 3 veces santo, un Dios santísimo que está allá arriba con Jesucristo y un hombre que está aquí abajo. La única manera de que Dios nos pueda ver es a través de la cruz. A través de la cruz, porque Dios descargó toda su ira, toda su fuerza de ira y de enojo que tenía contra la humanidad en Jesucristo. Y por eso Jesucristo se sintió solo, se sintió abandonado allí en la cruz. Jesucristo se sintió solo, se sintió abandonado, porque cargó todo este peso tan fuerte de la humanidad. Todo el pecado de la humanidad se cargó Él. Y Jesús lo hizo y satisfizo la justicia divina del Padre. Y así el Padre nos puede ver a nosotros y nos otorga la salvación. Colosenses 1:20. Colosenses 1:20 dice la palabra de Dios en Colosenses 1:20: y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. Vamos a la palabra de Dios, mis hermanos, a Colosenses 1:20. ¿Están conmigo, mis hermanos? Colosenses 1:20, ya llegué. Colosenses 1:20 dice: y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Haciendo la paz mediante la sangre de la cruz, mis hermanos. Dios mediante Jesucristo abrió el camino para tener vida eterna mediante la fe en Jesús. Creer en que murió por tus pecados. Lo hizo por su propia justicia. Debemos creer en Él. Y eso es digno de gloria. El propósito del hombre es glorificar a Dios, mis hermanos. Nosotros estamos, el hombre está en este lado, muerto en sus delitos y pecados, como dice la palabra, con dolor, con impureza, con mentira, con tantas cosas que tiene el hombre.
podríamos repetirlos. Romanos capítulo 1 habla de todo, de una serie de pecados. Está el hombre pecador, está la cruz, está Jesucristo que derramó su sangre. El hombre debe pasar por ahí, debe pasar por la cruz, debe ir a la cruz, debe fijar sus ojos en la cruz, debe mirar la cruz fijamente, debe mirar a Jesucristo, quien derramó toda su sangre, como dice la palabra en Colosenses, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, mediante la persona de Jesucristo que estaba allí crucificado. Y la persona que pase por allá, la persona que reconozca, perdón, quién es, la persona que reconozca sinceramente quién es, pasa por allí, por este proceso de Jesucristo, y va a tener vida eterna, mis hermanos, después de esto. Va a tener salvación, y esto representa vida eterna. Va a tener regeneración, que ya lo hablamos. Va a tener reconciliación, como lo venimos hablando. Va a tener remisión, va a tener limpieza, va a tener verdad, va a tener gozo, va a tener una cantidad y una serie de promesas que el Señor nos da. Estas y muchas más, mis hermanos. Pero debemos hacerlo, debemos acudir a la cruz, debemos darle el valor que tiene la cruz, el valor que es realmente, entender tan grande y sublime lo que pasó allí, entender que Dios mismo proveyó este sacrificio para satisfacer su juicio, porque Él no puede pasar por alto el pecado. Él no puede pasar por alto el pecado de mi hermano. Él no puede pasar. Debe morir alguien y debe haber derramamiento de sangre de alguien. Y eso fue lo que pasó en la cruz. Murió Jesucristo, derramó su sangre por todos nosotros. Y el valor tan grande que tiene la cruz es lo que hemos venido estudiando. Debemos reconocerlo. Debemos reconocerlo. Debemos ir a Él. Debemos correr a Él, mis hermanos, correr a Él, correr a Él. No nos queda otra salida, mis hermanos. No queda otra salida, mis hermanos, sino ir a Él para alcanzar la vida eterna. La decisión que tú tomes hoy, aquí, en la tierra, tiene consecuencias eternas. Algunos dicen que no creen, pero yo no quise correr el riesgo. Yo no quise correr el riesgo. Yo creo y avanzo y crezco y sigo creciendo y sigo avanzando. La palabra de Dios nos dice qué hacer. La palabra nos muestra qué hacer. No dejemos de hacerlo, mis hermanos. Sigamos avanzando en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Y vamos mostrando frutos de arrepentimiento. Vamos mostrando frutos de cambio genuino. Frutos y evidencias que nos muestren lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, mis hermanos. Ese es el valor de la cruz. Y el valor de la cruz es tan grande por lo que hizo por ti. El valor de la cruz no es por lo que tú hagas. El valor de la cruz es tan grande por lo que Él hizo por ti. Eso es lo que da el valor a la cruz. Eso es lo que Él da. Eso es lo que Él da, el valor. Debemos aprender a darle un valor sobrenatural a la cruz, mis hermanos. Siempre busquemos la cruz. Siempre fijemos nuestros ojos en la cruz. Siempre, mis hermanos. En todo momento, busquémoslo y vamos a ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Y Dios nos va a ver a través de su Hijo, con ese amor que nos puede ver a través de su Hijo amado. Gloria a Dios por su santa palabra, mis hermanos. Gloria a Dios por su santa palabra, mis hermanos. Concluimos en este tiempo con la palabra
vamos a darle gracias en este momento. Gloria a Dios, mis hermanos. Allí en sus casas, por favor, vamos a orar para darle gracias por este tiempo y para ir concluyendo en esta tarde, mis hermanos. Padre eterno, te alabo, te glorifico y te exalto. Te doy la gloria, la honra y el poder. Gracias porque tú, Señor Dios Santo, nos muestras a través de tu palabra, Señor, lo que tú hiciste en la cruz, Señor Dios Santo. Gracias porque tú a través de la palabra, Señor Dios Santo, nos muestras, bendito Padre Celestial, que debía satisfacer tu justicia, que debía morir alguien, Señor Dios Santo, y no fuimos nosotros, fue tu Hijo, Señor Dios Santo. Gracias, Santo Padre Eterno. Gracias porque tú, Señor Dios Santo, llevaste a tu Hijo y nos permitiste, Señor Dios Santo, reconocerlo como el Salvador, reconocerlo como el que da vida eterna. Gracias, Padre Eterno. Gracias porque un día nos recogiste del lodo cenagoso. Gracias porque un día fijaste los ojos en nosotros. Gracias porque un día nos llevaste, Señor Dios Santo, nos enlazaste y nos llevaste a ti, Santo de Israel. Gracias, Señor Dios Santo. Ahora ayúdanos, Señor Dios Santo, a seguir en tu palabra, a seguir avanzando, a seguir creciendo, a seguir estudiando, a seguir leyendo. Ayúdanos, Santo de Israel, te lo pedimos, en el nombre de tu Hijo, que es sobre todo santo nombre, Padre Eterno. Te alabamos, te glorificamos y te exaltamos, Santo de Israel, en el nombre de tu Hijo amado, que es sobre todo santo, santo nombre. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, muchas gracias. Vamos a continuar. Los invitamos, mis hermanos, para mañana sábado a las 7 de la noche. Mañana estaremos dando nuestro devocional pastoral por este mismo medio. Entonces los invitamos para que a las 7 de la noche estemos muy atentos, mis hermanos, al devocional. El próximo domingo a las 10 de la mañana continuamos con nuestro servicio dominical. A las 10 de la mañana, mis hermanos, vamos a tener un servicio maravilloso y vamos a continuar con el servicio de Semana Santa, con su resurrección. Todo no queda ahí, todo no queda ahí en la cruz, aunque hoy entendimos claramente el valor de la cruz, tan grande y tan sublime, pero hay más, hay algo más allá y es maravilloso lo que Él hace. Y el domingo vamos a ver lo que pasó después de este acontecimiento que partió la historia en Dios. Partió la historia en dos. El martes también tenemos un devocional por este mismo medio. Los invitamos para que a las 7 de la noche también nos acompañen al devocional. Y estamos trabajando por estos medios, por las redes, mis hermanos. Los invitamos para que nos acompañen a través de los medios, para que vean los videos. Y aquí estamos llevando su santa palabra a sus casas, mis hermanos. Dios los bendiga y muchas gracias por su tiempo. Muchas bendiciones a todos en este día que resta. El día de mañana nos volvemos a ver, mis hermanos. Muchas bendiciones.